Yeah. I can never die, got a lit spirit. Billy on my mind, 99 digits. Cheated one easy, now we no limit. Bitch, I did the time, this is not. Hola gente, bienvenidos a la ciudad de Miami una vez más. Nos estuvieron pidiendo durante mucho tiempo que les hiciéramos un video sobre qué es lo que sí o sí deben hacer como turistas cuando vengan a la capital del sol. En este video les queremos mostrar para todos aquellos que están cumpliendo años el día de hoy. Happy Birthday a todos ustedes. Claro, si ustedes creían que Happy Birthday era así nomás aburrido, no. Tienen que meterle su guaguancó. Ahora sí chicos, en este video les vamos a mostrar todos esos lugares que ustedes deben conocer cuando visiten esta ciudad. Como por ejemplo, la Española Way, pero eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Estamos ansiosos por mostrarles Miami según nuestra perspectiva. Que salga la combi. Happy Birthday. Así es chicos, justamente como les dijo Andrés, el primer lugar que deben conocer cuando vienen a Miami es la Pequeña Habana y les vamos a decir por qué. Y es que, ¿qué sería de Miami sin la comunidad cubana? Y es que los lugares más históricos de esta ciudad están relacionados justamente a Cuba. Diego, ¿por qué hay que venir a visitar la Pequeña Habana? Porque la Pequeña Habana es lo mejor que hay aquí, en Estados Unidos. Esto es el mejor turismo que hay aquí, todo, muy lindo todo. Aquí tienen que venir los turistas para acá y a comer maní. Y es que la zona más turística de la Pequeña Habana se encuentra justamente en la calle 8, donde vas a poder encontrar muchísimos restaurantes, el Domino Park y muchas cosas para hacer. Y una de las cosas que no debes dejar de hacer cuando vienes a Miami es tomarte un cafecito de ventanita. Si viniste a Miami y no tomaste cafecito de ventanita, no viniste a Miami. Chicos, datito curioso, y es que aquí en la Pequeña Habana ustedes van a poder encontrar un cine en español. Estamos hablando justamente aquí del Tower Theater y es uno de los edificios Art Deco más antiguos de toda la ciudad. En este momento, por ejemplo, están pasando una película argentina, ay, me encanta Ricardo Darín, que se llama Truman, y ustedes la pueden ver en español, a diferencia obviamente de los cines regulares. Si tienen algún tiempito y tienen ganas de ver una película en nuestro idioma, pueden pasar aquí por la Pequeña Habana. Chicos, miren, seguimos en la Pequeña Habana y les vamos a recomendar para que ustedes cuando vengan a este lugar lo tengan todo planificado. 5 cosas que ustedes deben hacer en la Pequeña Habana. Número 1, por supuesto, visitar el Domino Park. Tiene horarios para que ustedes puedan venir y jugar hasta las 4 de la tarde. Por supuesto tienen que probarse un mojito típico cubano, tienen que entrar a las tiendas de habano cubana. Si les gusta el baile chicos, tienen que ir al Ball and Chain y ver si se tiran unos pasitos de salsa. Y por último, no pueden dejar de probarse un típico café cubano en unas ventanitas, acompañado de su respectiva croqueta. Chicos, así se pide un cafecito de ventanita. Puede ser obviamente una colada, pero es completamente café puro, fuerte. Para aquellos que tienen costumbre de tomar café como yo, pues está bien. Si no, un cortadito fuertecito que viene con leche. Está buenazo. Ahora bien chicos, antes de continuar, datito adicional. Les van a ofrecer muchísimos tours como el que ustedes ven detrás de mí, que los van a traer y los van a pasear por toda la ciudad. Sin embargo, creemos que a la Pequeña Habana, a la calle 8, pueden venir ustedes solos, a su paso y a su tiempo, y disfrutar de todo lo que les hemos recomendado. Ahora sí, dicho esto, seguimos. Chicos, nos encontramos ahora en otro lugar que es imperdible cuando visitamos esta ciudad. Nos encontramos en el downtown de Miami. Esta zona inclusive es una de las preferidas por los turistas, puesto que queda solamente a 15 minutos del aeropuerto, a 5 minutos del puerto de Miami y aproximadamente a 10 minutos de las playas de South Beach. Por ejemplo, pueden asistir a un evento deportivo, podemos ir a un partido del Miami Heat. Con un concierto de Lady Gaga, que ahora viene en septiembre. Es verdad, conciertos de artistas así, de talla top. Pero ninguna visita a Miami estaría completa sin darse una vueltita. Un pequeño recorrido, aunque sea de 1 hora,
en el Bayside Marketplace. Bien chicos, hemos respondido, digamos, la pregunta más importante del video. ¿Qué hacer en Miami? Y yo creo que lo que básicamente van a hacer en Miami es esto. Beber. Beber, playita, es que el calor te da ganas de tomar. El precio de una margarita aquí en Bayside, en el Margaritaville, es de $13.50. Si ese es el tipo de entretenimiento que están buscando ustedes, ya saben. Agréguenle a su presupuesto, aunque no estamos haciendo presupuesto, $13.50. Más tip. Dejen tip. Ahora, como no todos son bebidas alcohólicas, también pueden visitar la industria. Chicos, este restaurante está en Bayside. Es el único que hay en Miami por el momento. Según sabemos, van a abrir otro en el centro comercial de Aventura, pero todavía no se sabe la fecha exacta que va a abrir. Este restaurante vengan con mucho tiempo de anticipación porque miren ustedes, las filas para entrar demoran hasta 45 minutos. Probablemente es el restaurante hoy en día que más se mueve en todo el downtown de Miami. El restaurante es de Nicky Jam. Para los que les gusta el reggaetón. De comer no van a comer. Si quieres saber nada, sé que estás muy buena y todo, pero el que juega con... Chicos, aquí es donde ustedes tienen que venir a comprar sus souvenirs. ¿Y por qué se los decimos? Y es que los precios son bastante buenos. 3 camisetas por $25. ¿Vas a encontrar lugares más baratos? Sí, probablemente vas a encontrar lugares más baratos. Pero aquí vas a encontrar mejor variedad. Desde aquí, por ejemplo, pueden tomar todos esos tours que seguramente han visto en las series de televisión, en las películas, en los comerciales. Esos botecitos que los llevan a la Isla de las Estrellas. También pueden tomar, por ejemplo, tours a los Everglades. Desde aquí pueden tomar, por ejemplo, esos buses que los llevan hacia Key West, hacia Orlando. E inclusive pueden tomar un crucero hacia las Bahamas. Lo pueden comprar directamente de aquí. Y muchas cosas más. Pueden subirse al Sky Views Miami, o sea, la rueda que ustedes ven aquí detrás de mí. Son las ruedas típicas que hay en todas las ciudades del mundo y el recorrido dura más o menos entre 12 a 15 minutos. El precio es de $20 los adultos y $15 los niños. Chicos, ¿ustedes se acuerdan de la película Forrest Gump? Bueno, aquí en Bayside van a tener uno de sus restaurantes cadena que hay alrededor de todos los Estados Unidos, Bubba Gump. ¿Ustedes se acuerdan de esa escena que Bubba? Ya, esa, aquí, camarones. Aquí la grabaron. Camarones Bubba Gump. Ya saben chicos, aquí en Bayside también pueden encontrar ese tipo de restaurantes. Y tiene algo curioso. Tiene la banca donde supuestamente se sentó Tom Hanks en la película, ¿se acuerdan? Con su maletita que iba a ir a visitar a Jane y su cajita de bombones. Yo sé, pues es una réplica. Y decía él que su mamá le había dicho que la vida es como una caja de bombones, que nunca sabes lo que te va a tocar. ¿Cierto o no es cierto? Chicos, llegamos a otra de las zonas que sí o sí tienen que visitar cuando vengan a la ciudad de Miami. Y estamos hablando del área de Wynwood. Probablemente sea una de las zonas más populares entre los turistas de todo Miami. ¿Y por qué? Y es que esta zona se ha vuelto muy popular por sus grafitis. Y no solamente eso, también van a poder encontrar muy buenos restaurantes, entretenimiento, museos, galerías y, ¿por qué no?, también algunas tiendas. Y ahora les vamos a mostrar cuáles son las cosas que sí o sí tienen que hacer cuando estén aquí en Wynwood. Empezando por una buena cerveza bien helada. Ok chicos, miren, dentro de toda esta zona de Wynwood se encuentra este lugar que ustedes ven detrás de mí, Wynwood Walls. Digamos, es una especie de museo de arte callejero. O sea, hay grafitis adentro, al igual que en las calles, sin embargo, tienen una historia detrás. Les cuesta $12, pero si quieren que alguien les haga un tour dentro de los establecimientos, les va a costar $17. Si ustedes van a venir todo un día a Wynwood, esto seguramente va a valer la pena. Ahora, si lo que van a hacer es tratar de conocer Miami lo más rápido posible porque tienen el tiempo limitado, no creo que valga la pena entrar ahí. ¿Qué dice Seba? Depende, a mí me gusta mucho lo que es la galería de arte que está adentro, más allá de los grafitis, porque los grafitis son muy lindos, pero hay muy buenos grafitis afuera también. Lo que tiene diferencia del resto de los lugares es que tiene el museo. Y no es un museo de grafitis, sino es un museo de obras de arte, que también puedes comprar, ¿eh? Así que si son amantes del arte, dense una vueltita. Chicos, estamos en The Salty Donut y este es un sitio súper conocido aquí en Wynwood por sus donuts muy particulares. No vas a encontrar la típica donut que encuentras en Dunkin' Donuts o en Krispy Kreme. Estas donuts son hechas aquí y son deliciosas, ya las hemos probado antes.
Pero vamos a probar ahora. Can I get the chocolate chip sea salt gluten free? Chicos, ya tenemos nuestra deliciosa dona. Miren qué bonito el empaque, viene así como que en cajita. Y es que justamente aquí no solamente vienes a comer donas, vienes a tomarte tu foto. The Salty Donut es muy conocido en Instagram y mucha gente viene simplemente para tomarse una foto en la linda pared. Nosotros esta vez no nos vamos a tomar una foto, pero miren esta belleza. ¿Cuántas calorías tiene eso? Puta madre. ¿Te sientes culpable después de comer esa dona? Sí, no sé si les pasa a ustedes, chicos, que se sienten culpables después de comer algo así. O sea, lo disfrutas mucho y después dices, ¡la madre! ¿Para qué me comí eso? Gente, Eva se está quejando porque dice que le dejé poquito de las últimas 2 mordidas que hice. Una mordida. No, porque ella me dejó así de chiquito y después se está quejando. Mentira. Si yo te hubiera dejado así de chiquito, no me hubieras dejado así de chiquito a mí. No, está muy buena, pero qué pecado. Qué rica que son. Miren ustedes, estamos a 91 grados Fahrenheit y obviamente se antojaba una cervecita. Chicos, esa es otra cosa que ustedes pueden hacer en Wynwood. Este lugar se llama Besazur. Nosotros siempre venimos aquí, traemos al Henry, hemos traído a un montón de amigos justamente para que prueben esta cerveza. Esta se llama Spanglish y Eva se está tomando La Born and Raised es una de los Dolphins. Born and Raised, cervecitas artesanales. ¿Cuánto cuesta cada cervecita? Más o menos $7 $7 y se pueden tomar su rica cerveza aquí en Wynwood para matar un poquito el calor. Gente, miren, nos han invitado a entrar donde se preparan las cervezas. Aquí Gabriel, un saludo Gabriel. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Él hace las cervezas junto con nuestro amigo que está atrás, que se llama Tyler. How are you, Tyler? Ellos hacen la cerveza aquí. ¿Por qué crees que la gente deba venir a Besazur a consumir tu cerveza? Bueno, primeramente porque es la mejor cerveza de Wynwood, además que utilizamos materia prima de alta calidad e intentamos agregar frutas, especies y cosas que nos recuerden a nuestros países de Latinoamérica. Aquí pueden conseguir todas esas curiosidades, entonces los invito a que vengan aquí a Wynwood, a Besazur y prueben nuestra cerveza. En la 55 en Wynwood, ya saben, chicos. Gracias, brother. Gracias. Lo máximo. A ver, chicos, miren, después de una deliciosa dona, un almuerzo, una rica cerveza y un montón de grafitis, yo creo que es suficiente de Wynwood. A 5 minutos de aquí se encuentra el siguiente lugar a donde los vamos a llevar y se llama el Design District. Un montón de tiendas recontra super archicaras, pero que es muy visitada por todos los turistas. Eva quiere que le compre un Gucci, pero en el Café Gucci, un Café Gucci. No hay café Gucci, café Fendi. Ahí está, mejor todavía. Un cafecito en Café Fendi. Bueno, mira. Listo, chicos, nos vamos para ahí. Chicos, hemos regresado al Bayside para comentarles algo, y es que si ustedes están de paseo por Miami y necesitan revisar la reserva de su hotel, comprar sus entradas para los tours o shows si es que quieren ver alguno, van a necesitar del servicio de internet, y para eso les vamos a hacer una pequeña recomendación, y es que utilicen los servicios de la eSIM de nuestros amigos de Hola Fly. ¿Pero qué es una eSIM? Es lo mismo que una tarjeta SIM, pero en un formato digital. La instalación es muy sencilla y lo puedes hacer desde la comodidad de tu hogar, incluso desde antes de venir a tu viaje. Para instalar las eSIM en tu teléfono les hicimos un video que se lo vamos a dejar aquí en la descripción, contándoles paso a paso cómo hacer para poder tener el servicio de internet aquí en la ciudad de Miami. Recuerden que Hola Fly les está brindando servicio de datos ilimitados en todo Estados Unidos. Eso es buenísimo, datos ilimitados, o sea que nunca te vas a quedar sin internet. Chicos, aquí en la descripción les vamos a dejar el enlace de la página de Hola Fly para que ustedes puedan adquirir su próxima eSIM. Y no solamente eso, sino que si ustedes ponen el código La Blue Combi van a poder tener un 10% de descuento en su próxima compra. No dejen de comprarse la eSIM de Hola Fly, que es el mejor servicio de internet que van a tener aquí en los Estados Unidos. Chicos, así como les dijo Andrés, a pocos 5 minutos de Wynwood está el Design District, o el distrito del diseño, o el distrito de los dolarachos. Chicos, acá hay harta plata, acá se respira billete. Y es que aquí vas a encontrar las marcas más exclusivas como Dior, Fendi, Louis Vuitton, Lanvin, Tom Ford, Cartier, ya no sé qué más, Alexander McQueen. Si ustedes tienen los medios y les gusta hacer ese tipo de shopping, digamos de lujo,
lujo, este es el lugar que ustedes tienen que visitar. Es muy bueno, es muy lindo, aparte es abierto, digamos que para todo el público. No hay necesidad de pagar un estacionamiento privado o algo así como, digamos, Bal Harbour Shops, que es otro shop que es también así de lujo aquí en Miami. Pero vamos a hacer una pequeña pausa. Si dentro de su presupuesto no está gastarse $1000 y pico en de repente un polo, pueden ir a hacer shopping al Dolphin Mall, que es el outlet que está más cerca aquí en Miami. Está muy cerca del área del aeropuerto, está en el área del Doral. Y si vamos a hacer una referencia de aquí hasta allá, sin tráfico son 20 minutos. Así que vayan temprano para que no se coman todo el tráfico, digamos, de la hora del aeropuerto y la hora punta, para que el trayecto sea más corto. A ver chicos, miren, lo que les estaba diciendo Eva de que este lugar es de harto dolaracho es completamente cierto. Ustedes se ponen a ver simplemente en la categoría de las tiendas. Eva les mencionó muchísimas marcas que yo la mitad no conozco, pero por ejemplo te das cuenta que a la entrada de muchas de ellas tienen una persona de seguridad que lleva el conteo de las personas que ingresan, sobre todo en las tiendas de joyería. Es verdad, eso no se ve en H&M en Forever 21. Chicos, ok, seguimos en el Design District, digamos, pero ya es tiempo de movilizarnos a un siguiente lugar para que ustedes conozcan todo lo que les puede ofrecer la capital del sol, o sea, Miami. Seguramente ustedes se deben estar preguntando qué pasó con South Beach. Ahí es donde nos vamos a dirigir en este momento. ¿A cuánto de aquí está South Beach? 20 minutos. 20 minutazos, chicos. Seguimos. Chicos, hemos llegado oficialmente a la zona más conocida y más popular de todo Miami. Hemos llegado a Ocean Drive. Aquí les vamos a mencionar 3 puntos que sí o sí deben tener en cuenta en su próxima visita. Primero, conocer el área de South Point. Ahí pueden pasar de repente, si ustedes quieren, una tarde bastante tranquila. Queda exactamente al frente del puerto de Miami, por lo que vas a poder ver a los cruceros zarpar y tienes un muelle en donde van a poder ustedes disfrutar de una tarde frente al mar. Además de eso, también tiene playa, por si es lo que ustedes están buscando. La segunda cosa para hacer muy famosa aquí justamente es caminar por Ocean Drive. Esta avenida va de entre las 5 y la 16 aproximadamente, son bastantes cuadras. Aquí es donde se encuentra toda la movida de Miami nocturna, porque están los pubs y las discotecas más famosas, los restaurantes, los hoteles. Es una zona bastante linda para transitar de día. ¿Por qué les decimos esto? Y es que como recomendación personal, como residentes de esta zona, les vamos a decir que no es tan segura. De todas maneras, vale la pena conocer la zona, como ahora, por ejemplo, que se puede transitar libremente y disfrutar de alguna bebida alcohólica o no alcohólica refrescante y conocer estos edificios que son muy bonitos, la verdad. Miren el Carlyle aquí. Y aquí se grabó algo, ¿eh? ¿Verdad? ¿Qué? Una película muy famosa. De hecho, nosotros Cara Cortada. Y tercero, chicos, obviamente las playas de Miami Beach. Si quieren pueden venir a las playas de South Point, si quieren pueden venir a las playas de Ocean Drive. Sin embargo, nosotros les vamos a recomendar que si lo que ustedes están buscando es algo más tranquilo, vayan a la zona de North Beach. Las playas son exactamente igual a las de esta zona, pero con mucho menos turistas, menos concurridas. A pesar de que ustedes van a ver hoteles en el camino, digamos entre la 20 y pico y las 50, hay una cantidad de hoteles muy grandes. Sin embargo, las playas son públicas para todos. Lo único que ustedes tienen que tener en cuenta es que no pueden hacer uso de las toallas ni de las sillas porque son propiedad privada. Sin embargo, ustedes pueden transitar por las playas tranquilamente. Ok chicos, miren, datito a tomar en cuenta para los que les gusta pasear y sobre todo para los que van a venir a esta zona. Toda esta zona de Ocean Drive tenía acceso a los automóviles. Después de la pandemia se clausuró toda esta zona para que solamente los restaurantes pudieran trabajar. Sin embargo, hoy las cosas son diferentes. Tenemos toda la mitad de esta avenida peatonal. La otra mitad, como ustedes pueden ver, sí se pueden transitar autos, pero han hecho todo un acceso para bicicletas. O sea, de esta zona solamente van a poder acceder bicicletas, cosa que está cool si ustedes van a venir y les gusta hacer ese tipo de actividades. Yo realmente tal vez buscaría un lugar de estos que rentan bicicletas, que incluso les puede salir un poco más económico y las bicicletas son menos pesadas, son más ligeras. La City Bike a mí me parece muy pesada. Como que, ¿Por qué? ¿Por qué? porque pesan mucho. El odio que le tenemos a la City Bike es culpa de Henry de Resilentos. Y si no saben a qué nos referimos, vayan al canal de Henry y se van a dar cuenta inmediatamente.
Seguramente este lugar lo deben conocer, es famosísimo, es la Casa Casuarina, la mansión Versace, la casa donde asesinaron al famoso diseñador. Hoy en día esta casa no es un hotel, es un restaurante y es muy simpático, dicen. No es tan costoso, ya lo hemos dicho en otros videos. Nuevo lunch menu $34. Obviamente eso tienen que sumarle el tax, el servicio y la bebida que vayan a consumir. Estamos hablando de un plato básico de lunch, appetizer y entrada. ¿Qué tal? $34. No, pues en Chipotle por $8 tenemos un plato principal. Sí, pero te voy a decir algo, y es que no hay chipotle aquí en la playa, ¿sabías? En Miami Beach, en todo Miami Beach, si ustedes son fanáticos de esa comida, no hay. Hay otras alternativas, sin embargo, pero este es otro tipo de comida, este es fine dining, pues Andy, esto no lo conoces tú, no sabes lo que es. Chicos, Ocean Drive, ¿verdad? Aquí en toda esta zona de South Beach no podíamos dejar de recomendarles una zona que es también muy visitada por los turistas. Estamos hablando de la Española Way. ¿Qué es básicamente, Eva, la Española Way? Es una calle, una pequeña avenida que tiene restaurantes. Les recomendamos que vengan a la Española Way, depende de ustedes. Nosotros creemos que hay otros lugares, otros restaurantes de repente que valen visitar un poquito más en Miami. Sin embargo, si quieren sacarse el clavito de que vinieron a Miami, almuercen o vénganse a tomar un trago a la Española Way. ¿Te gusta la Española Way? A Eva le gusta. Y es que la Española Way, lo que Andrés les quería decir, es que justamente es una zona que está dedicada, digamos, a la arquitectura. Imita un poco la arquitectura española. Recuerden que aquí en la Florida llegaron los españoles y de hecho la ciudad más antigua de todos los Estados Unidos es San Agustín, a 5 horas de aquí. Pero si no les queda tiempo de visitar San Agustín, pues dense una vueltita por la Española Way, que se parece mucho al Boulevard de San Agustín. Con Miami con un par de cuero, yeah. Lo que quiero es gozar el dinero y nada más. Tres historias, solo un caballero, yeah, yeah. Yo no vengo a ronquear, solo vengo pa' contar. Pa' Miami con un par de cuero, yeah. Lo que quiero. Chicos, antes de terminar este video les vamos a hacer una última recomendación. Y es que si ustedes quieren visitar la ciudad de Miami, la mejor época para hacerlo definitivamente es de diciembre a marzo. ¿Por qué? Porque las temperaturas todavía son bastante altas, pero mucho más pasables. Ahora bien, si ustedes están acostumbrados al clima tropical y les gusta las temperaturas de 35 más o menos, Más o menos. 35 grados centígrados para arriba, pues julio, agosto, septiembre son los meses de más calor. Es verdad, o sea, en resumen, chicos, si les gusta venir a la playa y quemarse, esta es la época. Y si les gusta venir de shopping a Miami, vengan en fin de año. O si les gusta ir a las playas y no quemarse, vengan a fin de año. Genial. Les hemos querido hacer un pequeño tour y darles nuestras recomendaciones para ustedes que están planificando su próximo viaje a Miami, a la capital del sol. Sí, porque no cae ni una gota de lluvia en este Oye, video, sí, ¿no? qué calor que Bárbaro. hace, por Dios. Gente, no se olviden que los queremos un huevo. Denle like si les gustó el video y suscríbanse. No se olviden. Bye. Bye bye. Bye, gente, desde Ocean Drive, el lugar que Eva no recomienda ya que vengan. Por su seguridad. Nos despedimos hasta un próximo video, en donde vamos a hacerles de Miami, pero con frío. Pero si no hace frío en Miami. Entonces no les vamos a hacer nunca más un video de Miami. ¿Listo? ¿Nos vamos, Eva? Chao. Chao, chicos.